Fue una santa creada al margen de la Iglesia Católica, la protectora de los más indefensos y marginados de la sociedad, al mismo tiempo que la figura de un polémico culto que ha revelado las heridas más profundas de un país roto. Hoy, en El Barco de Papel, veremos de cerca la adoración a Sarita Colonia, una de las santas más populares del Perú, la patrona de los pobres. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué hizo? ¿O qué cosas concretas se saben de su fe religiosa? Sarita Colonia es uno de los rostros más conocidos de nuestra historia. No hay peruano que no pueda reconocerla. Su imagen es parte de nuestra identidad, está en nuestras calles, nuestra música y nuestro día a día. Pero curiosamente, es un personaje del que sabemos muy poco. Lo único que ha quedado de ella es una foto familiar a sus 12 años y la partida de su prematura muerte. Tanto su partida de nacimiento y de bautizo, así como todo lo que podía vincularla, se perdió en el devastador terremoto de 1970, alrededor de la época en que inició la devoción por ella. Sin embargo, hay cosas que sí sabemos. Se sabe con certeza, por ejemplo, que nació en Huaraz el 1 de marzo de 1914 y que a los 10 años migró junto a su familia a la capital. Ya desde esta época, su más grande sueño era convertirse en monja y servir a los demás, y estuvo a punto de lograrlo, cuando la repentina enfermedad y muerte de su madre la obligó a abandonar el hábito para hacerse cargo del cuidado de sus hermanos menores. Por años, trabajó incansablemente, desempeñándose como niñera y empleada del hogar, hasta comerciante y vendedora en una pescadería. Pese a todo, nunca dejó de acercarse y ayudar a los más pobres. Poco a poco, se ganó el aprecio de los más necesitados, algo que fue clave para preservar su memoria de la muerte que, de forma súbita, habría de arrebatarle la vida. Hay muchas teorías sobre su muerte. Oficialmente, la causa fue paludismo, aunque su familia dice que fue debido al consumo de un purgante, que le provocó complicaciones graves. Sea cual sea la versión que se acepte, lo cierto es que nada pudieron hacer los médicos para salvar su vida, y falleció poco después. Sarita Colonia murió de forma sorpresiva, apenas a días de la Navidad de 1940. Tenía tan solo 26 años. La situación económica de su familia no les permitió pagar un entierro, así que el cuerpo de Sarita terminó en una fosa común. Tiempo más tarde, su padre colocó una cruz en el lugar donde se cree que estaban sus restos, y es a partir de allí que su figura se ve ensombrecida por la niebla de la historia, y cuando empezó a confundirse la realidad con el mito. En ese momento surgió la devoción. 20 de diciembre, fecha inolvidable, un ángel al cielo te llevó. Y hoy te recordamos, Sarita del pueblo, de los más humildes del Perú. Al pie de una cruz aparentemente olvidada, en medio de un arisco terral, empezó uno de los cultos más importantes de la historia del Perú. Según su familia, los primeros que acudieron a honrar su memoria fueron aquellos a los que Sarita había ayudado en vida, y pronto esta gratitud tornó en devoción. Alrededor de esta época, Lima estaba en crecimiento económico, por lo que muchas familias migraron desde provincia a la capital en busca de mejores oportunidades de vida. En poquísimo tiempo, llegaron a la ciudad miles y miles de personas, transformando la ciudad para siempre. Sarita encontró en ellos a sus primeros devotos, especialmente entre los más marginados, los rechazados por la sociedad, por sus similares y hasta por la Iglesia Católica. Entre ellos estaban los delincuentes, las prostitutas y los transexuales. Para ellos, Lima representó una verdadera promesa de cambio, que al mismo tiempo, el más grande desafío de sus vidas. Hay un libro de milagros en el cementerio. De 900 milagros, tú puedes encontrar que la mayoría no consiste en volar o atravesar paredes. Eso hacían los santos tradicionales. El milagro más importante es el de conseguir un puesto de trabajo en este país. La identificación con Sarita fue casi instantánea. Al igual que ellos, fue una migrante pobre que sufrió para encontrarse un camino en el duro reto que representó Lima. En realidad, poco importa si su biografía coincide con lo que de verdad pasó. Todo aquello que no ha sido recogido por la historia ha sido rellenado por la sabiduría popular. Hasta la mismísima muerte de Sarita ha sido mitificada y construida según quien la relate. Poco importa que la propia familia niegue esas historias. No es relevante para reforzar la fe. Lo más relevante es saberse dignos de su protección. De hecho, es común entre sus fieles
encomendarse a ella antes de cometer un asalto u ofrecer el servicio sexual a sus clientes. Si se dirigen a ella, no es porque sientan arrepentimiento, sino precisamente por lo contrario. Solo así, pueden enfrentarse a la selva de cemento, la ciudad que los margina y cuyos valores no pueden terminar de asumir. Y es que, a diferencia de otras santas populares, no busca cambiar ni juzgar a nadie. Sin embargo, Sarita es una patrona que exige lealtad y que castiga con severidad a aquellos que faltan a su palabra. Entre sus fieles hay un código, y que con el tiempo ha llegado al lenguaje popular de todos los peruanos. Por la Sarita que si yo fuera presidente, cadena perpetua, un pena de muerte. Jurar por la Sarita es algo que no se hace por hacer. Es el trato que no se puede romper sin saberse a uno mismo, digno de reprobación. Sarita es lo sagrado en un mundo profano en el que nada se respeta, y esto se hace evidente en los ritos en torno a ella. Todos los años, el lugar de reposo de Sarita Colonia se convierte en el escenario de una gran fiesta, en la que sus fieles agradecidos comparten todo lo que tienen, sin pedir nada a cambio. En estos ritos de celebración, se prohíbe cualquier tipo de conflicto o pelea, y es por eso que al cruzar la puerta del cementerio, todas las divisiones y rencores previas se olvidan, aunque sea por lo que dure la visita. Esta clase de comportamientos rituales son muy curiosos en la historia peruana. Podríamos compararla, por ejemplo, con el gigantesco culto a Santa Rosa de Lima, que para aquel entonces ya tenía 300 años de ser llamada santa por la Iglesia Católica. Ambas expresan dos caras de la misma moneda, de un mismo país, y no solo étnicamente. La biografía ejemplar y bien documentada de Santa Rosa de Lima contrasta tremendamente con los vacíos que ha dejado Sarita Colonia. La rectitud de Santa Rosa la ha llevado a ser considerada patrona de las Américas, Indias y Filipinas. Y es que después de todo, aunque ambas hayan afrontado la pobreza económica y las privaciones, han tenido destinos muy diferentes. Una es santa de la policía y la otra es santa de los, ¿no? De los que persigue la policía, ¿no? Incluso en sus retratos, podemos ver diferencias notables. En la mayoría, Santa Rosa mira hacia los cielos en actitud contrita de devoción a Dios. Sarita, en cambio, es retratada de una forma más íntima y personal. Su mirada es cálida y atenta a quien la mire. Es una santa que no te mira desde arriba, sino de forma horizontal. Tampoco es la mediadora ante Dios. Es una patrona que te protege como una madre. Por otro lado, los milagros que se cuentan de Santa Rosa son los más increíbles y excepcionales. Hay algunos incluso documentados. Los milagros de Sarita, en comparación, son muchísimo más terrenales y simples, como tener éxito en un negocio o encontrar trabajo. Y es que el culto a Sarita Colonia es el reflejo de una fractura social profunda que nació en el seno de la sociedad peruana, a la vez que un espacio de autonomía religiosa popular, al margen de los cultos oficiales. Con el tiempo, Sarita Colonia se ha vuelto un icono cultural, inspirando series, documentales, bandas musicales y hasta nuestra forma de hablar. Sarita Colonia es una persona que realmente existió y al mismo tiempo un mito. Es ya parte del sincretismo religioso y de la identidad peruana que nos identifica, una identidad que vive en conflicto consigo misma. Muchas gracias por haberme oído. Esto ha sido El Barco de Papel.